presentación del día de hoy. Permítanme, voy a comenzar a grabar. Bien, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias a Mónica D'Adamo y a Ángel Emilio Rivas, quienes aceptaron participar hoy en esta actividad que la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico, junto con el Instituto de Gestión e Industria de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, y la Escuela de Ingeniería Civil Industrial, están organizando desde hace ya, hoy estaríamos nosotros marcando casi un año, y es para mí, de verdad, en nombre de del Instituto y de la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico, pues bueno, un placer recibirlos a ustedes, además en el marco del mes aniversario, 67º aniversario de la Universidad Austral de Chile, y que por fortuna nosotros arrancamos estas sesiones virtuales con una presentación del doctor Alfonso Reyes a propósito del tema universitario, y es muy interesante que hoy volvamos sobre un tema que es, que late en el corazón de la universidad, que son los procesos de aprendizaje. Hoy contamos con la presencia de Mónica D'Adamo, quien es miembro del programa, que es ingeniero química de la Facultad Regional de Rosario, la Universidad Tecnológica Nacional, farmacéutica, magíster en docencia universitaria también, y se desempeña actualmente como directora de Cátedra de Análisis Matemático 1 en la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información en la Facultad Regional de Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional, estando a cargo de, bueno, asignaturas que van desde Análisis Matemático 1 hasta Cálculo Avanzado en distintas especialidades de la ingeniería. Desarrolla actividades en el Laboratorio de Informática de dicha unidad académica, y como docente ha participado en numerosos proyectos de investigación relacionados con nuevos enfoques metodológicos para la modelización y simulación, ingeniería matemática y computacional, y dicta precisamente el seminario del que nosotros estamos hoy siendo quizás testigos, que es de los sistemas jerárquicos a los sistemas redárquicos y enseñanza basadas en competencia. Por otra parte, estamos contando con Ángel Emilio Rivas, quien nació en Rosario, es ingeniero químico, especialista en vinculación tecnológica, magíster en docencia universitaria, doctor de la Universidad Nacional de Rosario, postdoctor también, y es investigador categoría 2 del programa de incentivos, miembro del programa de pensamiento complejo del Centro de Estudios Interdisciplinarios, e integra también el comité permanente de referatos de la revista de la Universidad Nacional de Rosario Ambiental y del Comité Universitario de Política Ambiental. Es miembro del Centro de Estudios Transdisciplinarios para las Humanidades de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Es director de la Maestría en Docencia Universitaria de la Facultad Regional San Nicolás y dicta seminarios en maestría. Se integra al Comité Académico de la Maestría en Pensamiento Sistémico del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR. Pero además me acabo de enterar que Ángel Emilio es músico. Total que es versátil el hombre. Señoras y señores, Bueno. Bienvenidas, bienvenidos. El escenario es para todos ustedes. Entonces, adelante, Mónica, puede arrancar su sesión. Bueno, empezamos. Primero que nada, agradecerte, Alejandro, por esta oportunidad de contar un poco esta experiencia, de cómo surgió, cuál fue el caldo de cultivo, y bueno, y de estar con gente muy querida por mí, como Elisa, Néstor, que veo por ahí. Bienvenido a todos y a todas, y les contamos que esto tiene que ver con la enseñanza de las matemáticas universitarias, así que le vamos a contar rápidamente cuál fue el caldo de cultivo. Así que si Mónica me podés presentar y me ayudás a poner, les cuento un poco. Hicimos un material, quedamos en absoluta disposición para charlar de lo que sea, porque este es un comienzo. Adelante, Mónica, si querés. Sí, enseguida. Bueno, les cuento que esto comienza en 2019. No teníamos ni idea de lo disruptivo que iba a ser el contexto de pandemia. ¿Por qué surge esta idea de hacer este seminario? Porque la Universidad Tecnológica Nacional hizo un cambio muy, muy importante. O sea, los modelos
o los sistemas por objetivos, sistemas educativos por objetivos, pasaron a transformarse en sistemas competenciales. ¿Por qué? Porque la globalización, el paradigma informacional, todo el devenir del contexto local y global está siendo muy marcado por, digamos, está siendo marcado por las tendencias del mercado, sobre todo en la ingeniería. Entonces, nuestro desafío era aportar al debate, tratando de reinventar los procesos de enseñanza-aprendizaje del cálculo, y acá voy a señalar en, para y más allá de la ingeniería. Digamos, desde una perspectiva transdisciplinaria. Porque uno de los grandes problemas que tenemos, que no es esta charla, es que tenemos un sistema disyunto. Hay que hacer ciencias básicas con mucha fuerza para hacer ingeniería. O sea, la ingeniería es ciencia aplicada. Y nosotros con Mónica nos preguntábamos, ¿la ingeniería es ciencia aplicada? Eso no es mentira, pero tal vez no sea toda la verdad. Y también nuestros anclajes, que fueron aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a ser. Entonces diseñamos este seminario donde lo llamamos de los sistemas instruccionales a las nuevas ecologías de aprendizaje o sistemas interaccionales, porque veíamos una mutación de los modelos educativos. ¿Pero qué pasó? De pronto irrumpe este contexto de pandemia y genera una disrupción terrible al interior del sistema educativo, porque todos estos modelos, aún en ese momento, los pensábamos centrados en la presencialidad o a lo sumo en la semipresencialidad, pero no en esta salida de un territorio como era el territorio del aula. Entonces, esa virtualización aceleró un montón de cuestiones y nos llevó a repensar y retrabajar muchísimas de estas cuestiones. ¿A qué llamamos? Un sistema instruccional. A un sistema que es jerárquico, centrado en el docente. Instruccional, porque es por objetivos. Están centrados en el conocimiento disciplinario, en el saber que, donde prevalece el contenido, donde el plan de estudios es único para cada uno, para todos nosotros, y están basados en objetivos de aprendizaje. Pero los nuevos sistemas competenciales son redárquicos, porque ya vivimos en red, centrados en el alumno, son interaccionales, competenciales, están centrados en el conocimiento multidisciplinario, porque ya no vengo a explicar qué es la matemática, sino tengo que conferir sentido, cuál es el rol de las matemáticas, o cuál es el rol de la matemática, o de la física, o de la ciencia básica en la ingeniería. Y sobre todo, un saber cómo, un ser capaz de saber, de construir nuestros propios entornos personales de aprendizaje, o sea, basados en eso que llamé anclajes en la primera diapositiva, que era saber saber, saber hacer, saber ser. Evidentemente, nosotros pensábamos en una mutación más o menos controlable y programada, pero esto fue en 2019. 2019, previo al contexto de pandemia. De hecho, todo lo que estuvimos aprendiendo. Pásame la otra, por favor, Mónica. Claro, un sistema meritocrático, donde está el mejor alumno, a un sistema colaborativo, bueno, me tengo que preparar. ¿Cuál es el rol de un docente? Ahora, ¿enseñar y aprender o romper con esa simetría jerárquica? Enseñar aprendiendo y aprender enseñando, seguramente. Del sistema áulico pasamos a un aula global, porque el aula era como un sistema cerrado donde en la jerarquía el docente controla todo lo que sucede en el aula, todo el flujo de información, donde tomo, donde saco el texto.
En cambio aquí, estábamos en un sistema abierto. Fíjense, en este momento, ¿dónde estamos? Fíjense cómo el parámetro espacio-temporal hace que estemos en un mismo lugar y al mismo tiempo en diferentes lugares y estemos sincrónicamente en diferentes horarios. ¿No es muy loco todo esto? Evidentemente hay cuestiones que empezaron a emerger y que nos sorprendieron en este punto de partida. Y ya les digo, el advenimiento de las condiciones de la pandemia generó una hecatombe, porque hubo que reinventar un montón de cuestiones. Lógicamente, en un sistema educativo tradicional, uno aprende para la institución, para esos 6 años, y después queda preparado para salir al contexto a trabajar. Acá hay aprendizajes para toda la vida, porque ahora el periodo de vida media del conocimiento es tan breve que todo entra en obsolescencia mucho más rápidamente. Yo, que tengo 70 años, disculpen que comente esto, creo que cambió mucho más en los últimos 5 o 10 años, o en estas últimas 2 décadas, la educación, de lo que ha cambiado en los últimos 40 años. Entonces, de ser un profesional eficiente, que esto no se descarta, pues yo no estoy excluyendo los sistemas instruccionales. Simplemente me estoy preguntando cuál es el rol del profesor tutor, gestor del conocimiento. Porque en estos sistemas emergentes son muy nuevos, imponen nuevas reglas de trabajo y nos imponen hasta nuevos modos éticos. Porque tengo que ser emprendedor, prepararme para estudiar toda la vida y generar mis propios entornos de aprendizaje. Pasa Mónica, espero no estar muy excedido. Gracias, Moni. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde y quiénes? Bueno, es un poco lo que contaba, ¿no? Conferir sentido al mundo de la ingeniería desde la educación matemática, a partir de un abordaje competencial. Nosotros con Mónica siempre lo decimos, no solamente saber matemáticas para hacer ingeniería, sino hacer ingeniería, o sea, generar ese ciclo para resignificar las matemáticas y generar un espíritu crítico y autocrítico en los alumnos que los lleven a estudiar matemáticas. Y en eso estamos, generar un espacio redárquico y colaborativo para el desarrollo de las actividades de intra, inter, trans, cátedra. Y quiero aclarar que nosotros estábamos en el sistema por objetivo, tenemos un aprendizaje asistido por computadora, que lo llamamos CAL, que se llama Computer Assisted Learning. Y queríamos pasar a un Personal Environment System, o sea, queríamos pasar a que cada uno de los alumnos conforme sus entornos personales de aprendizaje. Y ahí estábamos ya pensando desde qué lógica, la del modelo curricular, la del docente, el experto infalible, la del mercado del trabajo, de la lógica contextual. Había que entramar todas estas cuestiones, y la lógica del mercado de trabajo reclama nuevas competencias matemáticas. Ya no es importante sumar o restar, o resolver un integral. Ahora tenemos dispositivos que lo hacen. El tema es interpretar la integral. El rol del cálculo integral, del cálculo diferencial en la ingeniería, desde Newton, digamos. Y obviamente, desde la lógica del docente, nos causa terror mutar en nuestros roles de instruir, enseñar y repetir el texto. Estos sistemas no son textuales, son hipertextuales. Pasa, Mónica, por favor. Evidentemente, estábamos en esta encrucijada de los modelos, tendencias, contextos, y sobre todo desde un espíritu prospectivo estratégico. Porque nos podríamos haber plantado y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Pero este seminario fue para tomar una actitud prospectiva. ¿Qué vamos a hacer? Por eso les vamos a contar con Mónica cuál fue un poco
¿Cómo han sido los inicios de este proceso? ¿Cómo conferir sentido a la educación matemática por venir en el siglo XXI en escenarios de aceleración del cambio tecnocientífico y social? Estas podrían tomarse como las dos preguntas problemas. ¿Y qué vamos a hacer para anticiparnos a los cambios epocales que anuncian la metamorfosis de un modelo o sistema curricular instruccional, textual, arborescente, jerárquico, centrado en el conocimiento, hacia un nuevo proyecto educativo interaccional, hipertextual, rizomático, sinérgico, redárquico, centrado en el alumno? Es muy difícil esto. Bueno, hay autores que ya vienen trabajando como Siemens, que habla de conocer el conocimiento. Una de las perspectivas es la conectivista, otra es toda la escuela francesa de la semiótica que trabaja la teoría del actor Red. Ya los sistemas no son más instruccionales, son performativos. Es como si yo intentara en un curso, capítulo 1, tomar el manubrio, capítulo 2, pedalear, capítulo 3. Aprender a andar en bicicleta no es un modelo lineal, es performativo, en activo. Se aprende en acción, como un actor red. Después charlamos, hay mucho material sobre esto. Pasa, Mónica, a ver si ya llegó lo mío. Bueno. Bueno, además de críticos, no sé si fuimos lo suficientemente autocríticos como para innovarnos, porque justamente hemos visto en el interior de las cátedras las grandes resistencias, porque la gente estaba desesperada por hacer lo que habitualmente, por hacer lo que habitualmente hacíamos, utilizando el medio tecnológico o el recurso tecnológico, o no sé cómo decirlo. Entonces, fue bastante dificultoso, y nosotros vamos a contar un poco el punto de comienzo, no vamos a contar las guerras, porque esto parece muy lindo, pero un emprendimiento como este es muy, muy complicado, porque la gente, por ejemplo, le aterraba que los alumnos copien, y yo decía, ojalá copien mejor lo que podría copiar yo, porque eso es toda una especie de locura que aparece, ¿no? Porque uno quiere controlar, a ver qué está haciendo, quién le dicta, quién le hace la cuenta. No, cuidado con esto. Es un nuevo mundo de la educación, un nuevo sistema emergente, que no sabemos cómo es, porque la virtualización es salir del territorio del aula física donde estábamos, no para no volver, pero aún así volvamos hoy, ya va a haber otras improntas que han pasado y que han marcado incertidumbre y que son absolutamente irreversibles. Muchos de nosotros, cuando entremos al aula presencial, nos vamos a preguntar dónde está la computadora o dónde está la pantalla, y va a estar, ¿dónde está la red? Y fundamentalmente, movernos de ese modelo que llamé CAL y PLE, que es Personal Learning Environment, entornos personales de aprendizaje. Era una aventura, como dice siempre la metáfora, caminante no hay camino. Sabíamos que era difícil porque no hay camino. Ese camino se hace al andar. Y cuando miramos ahora hacia atrás, al 2019, no sabemos ni lo que hicimos. Parece cómico esto. Digamos, está todo registrado, pero es como que... y un poco, me acuerdo que yo les decía, menos es más. Porque la gente quería meter el texto de análisis matemático, las prácticas, los ejercicios, cuando tenemos millones de recursos y cuestiones que nos podrían ayudar a que la gente incluso nos enseñe. Y les quiero contar que hasta los alumnos nos han enseñado cosas. Me acuerdo que yo daba clásicamente el álgebra de las superficies cuádricas, toda como lugares geométricos, las formas, y ahora empezamos al revés, porque el GeoGebra las dibuja de una manera. Las cosas que hicieron los alumnos me produce, hasta las admirarían los matemáticos italianos del 1600, que les encantaban todas estas cuestiones de la geometría analítica. A ver qué nos queda más. A ver qué otra más, Mónica, por favor. Sí. Bueno, yo llegué hasta acá,
Mónica les va a contar un poco cuál fue la primera experiencia que hicimos, y después abierto a las preguntas. Muchas gracias. Adelante, Buenas tardes. Mónica, gracias. Vámonos. Como comentaba Ángel, lo primero que nosotros debatimos fueron las planificaciones, induciendo contenidos temáticos a través de atractores. Tuvimos en cuenta que no solo es utilizar el Internet o hacer lo mismo utilizando Internet, sino acceder a los nodos y cómo disponer de ese recurso tecnológico para la resolución de problemas contextualizados, donde están los saberes que la especialidad ingenieril de interés tenga sobre estos. Por eso nos preguntamos, ¿tenemos en claro para enseñar las competencias en ese sentido interaccional competitivo? Es preciso que se piense cuáles son los nuevos roles del docente, y nuestro punto de partida consistió en esto, en buscar un examen o algo regulador, un diagnóstico nivelador, para ingresantes. Se convino en realizar un primer modelo de evaluación competencial del número real en la educación en ingeniería, para someterlo a debate en el interior de las cátedras. Ese número real se lo vimos desde la multiperspectiva, desde los sistemas matemáticos, teniendo en cuenta a esos objetos matemáticos que responden a un sistema de axioma de cuerpo, de orden, de completitud, teniendo en cuenta los aspectos representacionales, las topologías, que siempre están presentes, pero viendo las variables, que es lo esencial en los modelos de las funciones reales. Ahí se generaron actividades que le dimos a los alumnos en forma grupal para que lo trabajen y que ellos formen su propia cartografía. Les presentamos de manera que ellas también los puedan debatir y defender. Donde las estrategias de evaluación, cuando nos preguntamos cómo evaluar para evaluarnos, las estrategias de evaluación sean formativas y por pares. Se forman grupos de 2 alumnos, en cada uno como primera instancia el docente actuó presentándoles situaciones de análisis, cuestionamientos, identificando y registrando aspectos del desempeño del alumno en base a criterios a evaluar predefinidos. Se le mostró una rúbrica específicamente diseñada para cada actividad. En una segunda instancia, lo que hicimos es promover el debate, de manera que los alumnos, guiándose de cómo realizar sus valoraciones, generaron un feedback inmediato entre los pares. No solo tuvimos en cuenta entonces esa evaluación y coevaluación, sino que dijimos cómo generar esas actividades. Nos preguntamos eso, cómo diseñar una evaluación para que los alumnos desarrollen las competencias destinadas a interpretar el lenguaje formal, destinado a aplicar direccionalmente los lenguajes simbólicos y lenguaje natural, comprender la naturaleza de los sistemas matemáticos, cómo encontrar el sentido de las matemáticas en el contexto de las ingenierías. Las dificultades que encontramos principalmente es cómo fundamentar los procedimientos a través de los presupuestos teóricos y aplicar correctamente las técnicas. En otra actividad que le presentamos, y creemos que esta es la más contextualizada dentro del ámbito de enseñanza del análisis en la ingeniería, con una actividad concreta y sencillo, se buscó de ver qué competencias ellos presentaban y mediante el desarrollo de la intuición, de la percepción, acerca de ver las posibilidades y limitaciones que presentaban los recursos y, por supuesto, cómo lo utilizaban criteriosamente. De estas actividades, los resultados, nos desafiaron como un primer punto de llegada, nuevo punto de partida. Los resultados en esta línea de investigación nos proponían a seguir adelante en esta profunda autocrítica sobre los modos de hacer el testamento docente, nuevas competencias en el interior de las cátedras. Nos propusimos nuevas formas de organizar las tareas educativas, nuevos roles, nuevos compromisos docentes, nuevas formas de
organizarnos de manera de un modelo interaccional dialógico, donde los logiciales conciben un conocimiento como una organización, dentro de un proceso contextualizado, donde los aprendizajes son producto de una conexión de nodos del sistema cognitivo, confiriendo sentido a lo que se interpreta. Lo que buscamos entonces es salirnos de la lógica de la adaptación para convertirnos en protagonistas del cambio por venir. Ese ha sido el propósito en esta comunicación. Lo que nosotros buscamos es promover que el cambio se vea, que se produzca ese cambio. Entonces ver cómo enseña el que enseña y el cómo aprende el que demostrándolo en su forma de expresarlo en la enseñanza. Muchas gracias por estar acompañándonos, por escucharnos. Muchísimas gracias, Mónica y Ángel. Gracias por su presentación. Vamos a pasar a la sección de preguntas, comentarios. Les voy a pedir si nos restringimos en los comentarios que sean breves para dar chance a que la preguntas y respuestas pues sea lo más fluida posible. ¿Lo podemos sacar la presentación, Alejandro? Perdón que te interrumpí. Sí, la puede sacar. La podemos sacar, Mónica. así nos vemos todos. Estamos en pantalla. Sí, la puede sacar, Mónica. Cualquier cosa la volvemos a pasar. Aquí estamos, sí. Bien, no sé, ¿alguna pregunta, comentario? A mí me saltan varias. Adelante, Leonardo, que tiene la mano levantada. Tienes que levantar la mano por acá con participante, Leonardo. Creo que tenías el dedo levantado, ¿cierto? Activa tu micrófono, Leonardo, por favor. Leonardo, tu micrófono está apagado. El micrófono. Ahora sí. Oye, bueno, gracias por la presentación. Me va a ayudar mucho, porque yo tengo el lunes que hablar sobre justamente el problema de las competencias. Voy a hacer una pequeña reflexión para no quitar mucho tiempo. Creo que la idea de generar una visión sistémica no es parte precisamente del, ¿cómo se llama?, del posmodernismo. Hace mucho rato que el posmodernismo está en otro. Y esto de las competencias, fíjate, si tú lees lo que plantea UNESCO, ¿no?, porque ahí sale la cosa, sobre el saber hacer, saber conocer, saber aprender. Las competencias genera un tipo que es disociado, porque el conocimiento no tiene esa disociación de competencia. Entonces hay que preguntarse, ¿qué quiere el capitalismo tardío hoy día? ¿Por qué está permitiendo hoy día el capitalismo reproducir un sistema en base a competencias? ¿Qué es lo que quiere? ¿A qué responde esto a las competencias hoy día? Sabemos que las estructuras jerárquicas que vienen del tiempo de los militares y los tiempos de la iglesia tienen problemas serios de coordinación y comunicación y de conducción. Pero el conocimiento es la base para que una especie, entre paréntesis, humana, sobreviva. Entonces la pregunta es, ¿estamos confundiendo relaciones nuevamente con interacciones? Porque esa es la base de esto. Tenemos un plano fenomenológico y un plano que es argumental. Y resulta que más que lucha de clases siempre ha sido una lucha de creencias. Normalmente la ciencia clásica lo que hace es confundir el plano argumental con el plano fenoménico, y que cree porque tomó un dato, entre comillas, de la realidad, y en el plano argumental tiene la realidad, que se llama realismo ingenuo. Entonces, cuando yo me vienen a hablar de competencias hoy día, pregunto yo, ¿estamos hablando de un personaje que vive en red, o sea, que tiene relaciones más que interacciones, y que ese personaje que vive en red de relaciones, no de interacciones, que es mucho más complejo que la interacción, pero la interacción es física, la relación no, y no se puede medir tampoco. Entonces, frente a esa complejidad de la relación, ¿qué papel juegan las competencias? Porque nosotros lo que queremos hoy día es una unidad biológica, ecológica, si quieren llamarlo de esa manera, que no esté disociada de lo que es la cultura entorno, o de la cultura naturaleza. El capitalismo en general lo que hace es disociar la cultura de la naturaleza, porque necesita crear objetos para que sean mercancía. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de trabajo estamos teniendo hoy día? Porque si yo empiezo a generar cognoproletarios, en términos de sus competencias, son súper baratos. Más baratos no pueden ser. ¿Ya? Eso es súper importante. Y el profesional que se genera hoy día en la universidad es un personal que es competente, pero políticamente es inepto. De hecho, yo lo veo en Chile, después de los 30 años que tenemos de dictadura 17, más los gobiernos, entre comillas, de democracia. ¿Qué tenemos hoy día en Chile? Si ustedes ven hoy día en Chile los 4 tipos que van a presidente,
perdónenme, o sea, estamos involucionando, porque la complejidad de eso se pasó, no a una simplificación, se pasó a una linealidad absoluta. O sea, en términos de política son brutos absolutos. Entonces, cuando ustedes me hablan de competencia hoy día, yo le estoy preguntando a ustedes, bueno, pero ¿qué estamos formando? Yo necesito hoy día, como formación, un tipo que sea no disociado en la relación cultura-naturaleza. Necesito un tipo que, por último, entienda que estamos viviendo el sumat causae de la parte originaria y que podemos entender entonces que la matemática, pues me cuesta hablar mucho con los matemáticos, con todo respeto, porque me hablan en matemática y digo, pero flaco, estamos hablando en sentido común. ¿Ya? Y necesito entonces que me entiendan que el conocimiento se genera por diferenciación. Cuando estamos en eso, necesito sentido común. Entonces, cuando me hablan de las competencias, vuelvo a lo mismo. ¿Estamos en el plano fenoménico, en el plano argumental? ¿Qué competencia necesito hoy día? Para que el capitalismo no me coma, porque me va a comer. De hecho, si hoy día tenemos todos los problemas que están hechos a nivel mundial, se van a dar cuenta que no han dejado nunca la UNESCO, nunca han sacado el crecimiento económico como base. Por lo tanto, mientras me sigan hablando de crecimiento económico, todo lo que sigue en educación del sistema ideológico es sospechoso. Con todo lo que ustedes están haciendo, porque se confunde también el constructivismo que es pedagógico del constructivismo radical, que es casi un idealismo. ¿Ya? Por eso termino como reflexión. O sea, para mí hoy día tengo un problema serio en entender que las competencias no son necesariamente un nuevo modelo educativo. Puede ser que las competencias sean justamente lo que el capitalismo tardío necesita hoy día para una forma de producción de conocimiento. Eso. Gracias, Leonardo. Vamos a escuchar a Tina y luego a Ángel, que por supuesto va a tener oportunidad de hablar, pero vamos a escuchar a Tina. Tina, Elisa Chiliansky, por favor. Bueno, lo primero que quiero hacer es felicitar a Ángel y a Mónica, porque me parece que están planteando una revolución educativa y empezando nada menos que por el gran fantasma de la educación, que es la matemática. Y me parece fantástico el planteo, ojalá pueda acceder a más de su llevada a la práctica, porque me parece que esto excede largamente el propósito y la aventura en la que están, excede largamente la matemática para la ingeniería, y es un planteo que considero totalmente generalizable a toda la educación, desde el parvulario hasta la universidad. Así que los felicito por su valentía y me imagino los obstáculos que deben haber encontrado. Me lo puedo imaginar, Y me parece que le agradezco muchísimo a Elapis y a Alejandro en particular haberlos convocado, porque este experimento pedagógico todavía está chorreando tinta. Y la verdad que, tal como plantean ustedes, chorreando tinta es muy viejo. Tal como plantean ustedes, la pandemia nos ha ofrecido a todos los que hemos sabido aprovechar esta nueva posibilidad de enredarnos con gente fantástica que hace cosas interesantísimas en todo el mundo. Así que, primero que nada, les quiero agradecer y quiero de alguna manera permanecer vinculada a cómo sigue el experimento. Yo me acuerdo que en el 2012, en un congreso del pensamiento complejo en Cuba, recién se estaba haciendo un experimento que yo conté en el congreso y no se conocía todavía, recién lo estábamos conociendo en Buenos Aires. Era un experimento que estaba haciendo en la carrera de comunicación Piscitelli. Sí, y Alejandro Piscitelli. Sí, sí. ¿Cómo? Alejandro Piscitelli, sí. Alejandro Piscitelli, que fue un profesor pedagogo, creo que sí. Que se puso en contacto inmediatamente a ver cómo podía revolucionar la educación con la llegada de Internet. Y ese congreso fue en el 2012, y Alejandro Piscitelli había hecho un experimento en su cátedra de la UBA de comunicación que se llamaba Proyecto Facebook. El Facebook recién aparecía, y a Piscitelli se le ocurrió una inversión
como la que están contando Ángel y Mónica, donde el docente no era el protagonista, sino que era el alumno. Entonces le proponían que tenía muy pocas clases teóricas, les hacían llegar el contenido teórico y les decían, con Facebook, grupalmente, elaboren ustedes el contenido de la cátedra. Con lo cual, después escribieron un segundo libro, al segundo año del experimento, porque lo que resultó fue fantástico. Muchos jóvenes se incorporaron a la cátedra, ellos se llamaban no docentes, y a los alumnos los llamaban no alumnos. Por esto que ustedes, por esto, lean ese libro, es maravilloso, tiene que estar en PDF en la web. Después pasame el dato por WhatsApp, que vos me comunicás, me lo pasás, Tina. Mirá, seguro que está colgado en la web. Perfecto, proyecto Facebook. Lo que no sé es cómo se llama el segundo libro, pero estamos hablando lo voy a averiguar, sí. Desde el 2012, pero es muy similar al planteo pedagógico que están haciendo ustedes. Pero el hecho de que ustedes lo hagan en matemática, donde yo acabo de acompañar a un pobre ingresante del CBC que quería ingresar a la universidad, y la piedra en el zapato en la Universidad de Buenos Aires es matemática. Está en todo el CBC, vos querés ingresar a diseño gráfico, tenés que hacer el CBC en matemática, y la forma en que estamos hablando de la Universidad de Buenos Aires, que es de excelencia, pero pedagógicamente es siglo XIX. Integrales, ¿qué sacar cálculos con máquina ni con esas maravillosas aplicaciones? No. Entonces a mí me parece que es muy importante esto que ustedes, donde ponen el acento, que es en el sentido, en el espíritu crítico. Ustedes están formando un alumno que tiene que entender para qué sirven los instrumentos matemáticos en la ingeniería en este caso. Pero esa pregunta es la misma pregunta que cualquier alumno de cualquier cosa, cuando un niño del parvulario lo mandan a juntar hormigas, tienen que saber para qué va a juntar hormigas. Y eso es una inversión pedagógica fundamental. Así que los felicito, porque además metieron el dedo, no quiero decir dónde, porque la matemática es el punto de la enseñanza. Así que Gracias. Muchas gracias, Elisa. Muchas Por gracias. cierto, aprovecho de invitarles a todas y todos a la presentación de Elisa la próxima semana, el 1 de octubre, a esta misma hora, tendremos a Elisa dándonos una charla sobre precisamente creatividad, el asombro y la sorpresa. Adelante, Ángel. Yo tenía la mano levantada, pero voy a esperar para que tú intentes abordar la respuesta y yo quiero hacer una intervención posterior. Primero agradecer a Elisa que nos inunda de espíritu. Leonardo, me gustó mucho tu intervención, pero me quedé pensando porque justamente lo que está en juego es mucho más que lo que llamamos conductismo y constructivismo. Estamos pasando a un nuevo sustrato educacional que se llama conectivismo. O sea, ¿qué sería el conductismo? Es como si a alguien le digo, ¿cuánto es 8 más 3? Ahí sabe o no sabe. Pero es distinto si yo voy y le digo, a ver, cada uno va a preparar. Va a elegir 2 números para hacer una suma que sea igual a la edad de su tío más joven, o qué sé yo, o que dé tal número o menor de, o sea, lo meto en un problema y después le muestro otra cosa. Fíjense que en una de las propuestas nosotros dábamos una función lineal, le hacíamos ver un área que lo vemos al final del programa, y después yo en clase, ¿saben qué hice? Lo hice con una integral, y todos me preguntaron, ¿y cómo lo hizo? Digo, jajaja, pobre Newton, se le quemaron las pestañas, a eso quiero que lleguen. Y van a ver ustedes qué maravilla. Digo, pero para llegar a eso hay que recorrer un largo camino. Entonces, no está centrado en el conocimiento, sino en la co-construcción del conocimiento, porque en la edad de la información hay muchos datos, muchos recursos, muchas aplicaciones, y no sabemos qué hacer con eso, porque el hombre es muy inteligente
en inventar tecnologías y aplicaciones. Y los humanos somos bastante tontos, arruinamos bastante todo con la tecnología. Entonces, no es pasar el texto, no es transmitir ningún tipo de conocimiento, sino co-construir. Es la aventura de construir, es como una organización inteligente. Por eso yo lo llamo tutores o gestores a los nuevos docentes del siglo XXI. Porque tienen un presupuesto ético absolutamente diferente a los otros. Entonces, eso se llama conectivismo. Si les interesa, les voy a pasar un libro imperdible de Siemens, que es una de las corrientes que nombré, que se llama Conociendo el conocimiento. ¿Cuántas cosas sabemos y no sabemos para qué sirven? Que es lo que decía un poco Elisa. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas conocemos y qué poco sabemos sobre el conocimiento? ¿Cuántas cosas transmitimos y no sabemos ni dónde van a ir a parar? Entonces, ese hecho de conferir sentido es importantísimo. Hoy están de moda el e-learning y el b-learning. También estamos ante una colonización tecnológica que nos pone presos de las plataformas y nos deja más solos que nunca. Porque yo me siento, el otro día hablaba en una plataforma con una facultad vacía, no sabía ni dónde estaba, dónde tenía que buscar el acta, ni a quién darle clase. Es muy loco esto que digo, pero me produce mucha angustia. Porque fíjense, vuelvo a esto, el efecto Moebius. Siempre fuimos educados para creer que hay un arriba y un abajo. Y ahora tenemos que externalizar lo interno e internalizar lo exterior, ¿sí o no? No sabemos ni dónde estamos ni cómo, pero estamos. Es una nueva construcción epocal. Esto va, yo creo, no es importante que me equivoque o no, pero estoy pensando en un escenario donde no quiero que me eduque Google, ni Internet, ni los modelos emergentes de un robot. El otro día me corrigió una prueba un robot. Me sentí muy, muy mal. Y el modelo es rizomático. Se terminó el modelo arborescente del conocimiento. No es dar el número real para dar funciones, para dar límite, para dar derivada, no. Ahora es todo en un mismo paquete y son grupos de personas. Y como muy bien dijo Mónica para cerrar esta intervención de ahora, estar preparados para romper con esa simetría de la jerarquía. Aprender a enseñar mientras nos enseñan a aprender. O sea, el alumno que aprende nos enseña del mismo modo que le enseñamos que aprendan. Es muy loco esto. Pero romper esa simetría ya está siendo trabajado. Siemens, conectivismo, la perspectiva conectivista que es muy anterior a esto. Y otra cosa, no es solamente el e-learning y el blended learning, el aprendizaje híbrido. Ahora son todas las apps. El aula ya no es más el espacio cerrado sarmientino. Con todo el respeto a ese aula. Es otro mundo. Porque en el momento, miren si está dando Angelito el teorema, no sé qué cosa, y un alumno dice, Ángel, acabo de encontrar que eso no fue validado, ya fue mostrado que esa hipótesis estaba mal. A Harold Mauricio le causa gracia, pero no sé si en matemática, porque los matemáticos somos muy vanidosos y no vamos a hacer 1 más 1 es 2 siempre. Pero imagínate, Harold, que vos estés dando una materia, un proyecto físico, un modelo, y viene un alumno y te dice, mire Harold, esto ya no se usa más porque produce un efecto, bla, 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 bla. Bueno, no los molesto más. Y gracias, Leonardo, y gracias, Elisa, por sus intervenciones. Muchas gracias. Yo tenía la mano levantada, por eso es que voy a permitirme hacer un breve comentario y planteamiento. Yo creo, Mónica y Ángel, que ustedes hacen un giro con respecto al tema de la competencia para llevarlo precisamente al planteamiento original del conectivismo. Y yo creo que eso hay un punto de respuesta quizás a la intervención de Leonardo, porque no siento que haya en la definición de ustedes de competencia, al menos como la están definiendo ahora, que haya exactamente una suerte de construcción de un dispositivo, que sería quizás el término con el cual nosotros estaríamos más ganados para
entender esa idea del egresado o del profesional. Pero también quisiera comentar, y aquí veo algunas caras, nombres, que conocen de ese proyecto, porque en el año 2007, cuando arrancó la Escuela Latinoamericana de Pensamiento de Diseño Sistémico, el ACTIS, en Mérida, precisamente se presentó un proyecto que era Educando para el Sentido de la Vida. Y el punto de construcción de eso es precisamente arrancar el proceso a partir de la unidad de vida en la cual el individuo, la persona, el grupo, está construyendo su vida y entonces demanda la construcción de conocimiento. Y yo creo que valdría la pena, porque hay allí toda una fundamentación que sería interesante para esto que es abrir espacios para la conversación. Yo siempre digo que lo grande de esto no es lo que se dice, sino lo que la conversación virtual, la conversación después con los textos y todo lo demás que se va a dar de allí en adelante. Porque en ese trabajo que lideró Rancés Fuenmayor y que estuvo acompañado también por Miriam Villarreal, Tomás Suárez, hay precisamente un intento por hacer que el conocimiento ocurra en un contexto de sentido. Y eso marca una diferencia sustancial en términos de darle sentido a la vida, pero también darle sentido al tipo de actividad en la que nosotros estamos. Ustedes se perdieron la mejor parte de esta presentación, que fue la que solamente compartimos Mónica y yo, porque estuvimos hablando un buen rato sobre lo que era la experiencia, por ejemplo, y aquí está Bruno Gerardino, que también cada vez que hablamos con un estudiante de ingeniería, yo lo reto al estudiante de ingeniería que me explique la interpretación geométrica de la derivada. Y si no puede, yo le digo, usted perdió el tiempo. no aprobó usted, a pesar de que pueda saber la derivada del neperiano de x por el seno cuadrado de x sobre el coseno cuadrado de x por la cotangente. No, el conocimiento no está allí, precisamente, ¿no? Y me parece que hay allí elementos muy interesantes de los procesos de aprendizaje que efectivamente, en el caso de la matemática, uno diría que eso es muy árido, como bien señalaba Elisa. Hay otras enseñanzas o hay otras disciplinas en las que quizás eso sea más fácil. Pero la matemática tiene una cosa que es fascinante y es que es un invento del ser humano para dar cuenta de la realidad y con eso uno tiene precisamente para mostrar el sentido con el cual algunas se preguntaron y se permitieron la construcción de esas maravillas, ¿no? Yo les recordaba, y creo que está aquí también algunos miembros que nos acompañan, que cuando uno ve, por ejemplo, la película Ágora y ve a esta chica explicar el origen de las cónicas, yo digo, esa es la mejor clase de cónicas que yo he visto en mi vida. Y entonces, ese tipo de relatos creo yo que es particularmente interesante. Entonces, mi oferta es que les voy a compartir vía chat un enlace para un artículo sobre el proyecto de la educación del sistema interpretativo. Eso fue publicado hace ya algunos años, pero que vale la pena como espacio de interacción y yo creo que de verdad que es un tema muy interesante, porque además nos plantea el reto que todos estamos viviendo en este momento y es esto vino para quedarse. Y quizás esto que nosotros estamos haciendo no es educación virtual, mucho menos hacer una educación virtuosa, pero tenemos que plantearnos las preguntas ahora casi que con mayor velocidad que lo que nos estábamos planteando hasta hace unos cuantos años atrás. Así que muchísimas gracias, Ángel. Tiene la palabra ahora Harold Mauricio Dupuy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Contar de que yo vengo de un mundo, digamos, de las ciencias sociales, soy sociólogo, entonces al escucharlo me imaginaba cómo poder llevar eso al campo de la enseñanza, de la sociología o de las teorías. Entonces, bueno, es una tarea que queda ahí por... Pero, y además vengo del mundo del sistémico de alguna manera, pero de los sistemas sociales. Entonces estaba pensando en la teoría de Luhmann, de Spencer Brown y todo eso, o sea, qué interesante la aplicación que ustedes realizan y ponen a conversar un enfoque sistémico, propiamente tal, de la tradición, digamos, sistémica de la complejidad, pero a su vez conectando con un paradigma crítico francés, en este caso, ¿sí? De Gilles Deleuze. Entonces, yo creo que la clave es, en mi modo de entenderlo, la idea de la crítica. La idea de la crítica tanto a nivel epistémico, es decir, problematizar los límites, ¿sí?, como a nivel político. Entonces ahí hay una referencia también a la dimensión ética. Entonces yo creo que es como repensar
de alguna manera, una pedagogía crítica. No es Pablo Freire, digamos, no es de esa tradición, es una pedagogía crítica de un punto de vista de la complejidad, que es tan compleja, que parte del aumento de complejidad y no la reducción. Como decía el profesor, no parte por decir, bueno, esto es así, 2 más 2 es 4, sino parte por entregar ciertas indicaciones, ¿cierto?, para que ese proceso de construcción de conocimiento tengan que ver de la distinción sistema-entorno, en este caso, que tendría que hacer el estudiante, y como sabemos, eso es altamente contingente, ¿sí? En esos términos me encanta leerlo, ¿sí? Interpretar como una pedagogía crítica, desde la construcción, digamos, que se hace compleja, y en esos términos no se cierra, no hay cierre, o sea, ni siquiera esta perspectiva es capaz de definirse como arborescente, digamos, o, bueno, llegará a su nivel de territorialización, pero se desterritorializa en cada momento, en el tiempo del hacer, de la práctica. Entonces me parece muy, muy, muy enriquecedor, así que me da muchas cosas que pensar. Muchas gracias. Muchas gracias, Harold. Leonardo tiene la mano levantada. Adelante. Hoy de nuevo. Mira, escuchando varias cosas, yo creo que es importante, yo voy a partir de una distinción que me va a acercar. La gracia de las matemáticas es que solo pueden explicar las matemáticas. Si alguien me dice que la matemática explica lo que se llama el plano fenoménico, entonces estamos hablando de una imposición que es imposible. De esa manera, ¿por qué? Porque la lógica del A implica no A es una cosa que no existe, es imposible, dentro de las fases epistemológicas. Por lo tanto, entonces, la gracia de esto es que cuando yo juego a generar sentido, tengo que entender muy bien qué quiero que haga el aluminis, porque aluminis significa alumno, significa sin luz. Entonces parece que el profesor es el que tiene la luz para que el aluminis se ilumine. Entonces, cuando Ángel me habla a mí de conectividad, de conexionismo, es una de las escuelas posibles cognitivas. Son 4. Son 2 de representación y 2 de no representación. Y ahí está la de Varela, que es la inacción, y está la nuestra, que es la relacional. Son cosas totalmente distintas. ¿Ya? Pero estamos en la arte de no representación. Nosotros no podemos representar relaciones. ¿Ya? Entonces ahí viene una gracia muy importante respecto a cómo se complejiza el mundo desde el punto de vista del conocimiento. Si no podemos representar relaciones, entonces tenemos que presentar las relaciones. Y la matemática no da cuenta de las relaciones, no puede. Aunque digan que hay relaciones entre A y B, pero no es una relación, es una conexión. Y eso viene otra vez a poner en jaque, digamos, la idea de cómo vamos a hacer el conocimiento crítico. Porque si ustedes se ponen en los nodos, quiere decir que el nodo tiene condiciones propias del nodo. Pero ¿cuál es la condición de la conexión? ¿La da el nodo o la da la conexión? Entonces aquí empezamos a elaborar una nueva forma de elaborar conocimiento. Fíjense que si yo lo miro, no me voy a extender en esto, pero se los dejo puesto. Nosotros ya estamos haciendo experimentos en esto, pues estamos funcionando. Nosotros decimos, mira, el campo semiótico ¿ya? Es anterior al lenguaje. Por eso cuando hablan que el lenguaje construye realidad, yo digo, mira, eso es posterior a la semiótica. La semiótica es la que construye las posibilidades de pauta. ¿Ya? La semiótica es como una especie de malla en el cual la forma en que uno genera comunicación, porque la semiótica permite la comunicación, va a generar una forma de... Te perdimos, Leonardo. Que conste que yo no quiero una interrumpí. intervención de 2 minutitos nada más para decir algo. Ya va, porque... Ok, perdimos a Leonardo, creo que perdí la conexión. Adelante, Ángel. Ustedes saben que existe una corriente que se llama etnomatemática. Lo traigo a propósito. Etnomatemática. La etnomatemática, que está creada por un brasilero, Urdivadran de Andrea, ha marcado estas etapas de colonización del conocimiento latinoamericano. Les voy a contar algo. ¿Qué es conferir sentido? Ustedes saben que cuando vamos a Europa vemos la tradicional iglesia con una sola torre, que es el campanario. ¿Por qué en la zona del altiplano
las iglesias tienen 2 torres, porque las etnias del altiplano no conferían sentido a la unidad sobre la que construimos todas nuestras matemáticas, que es el 1, ¿sí o no? O la unidad, sino el 2, es como si fuera arriba y abajo, madre y padre, blanco y negro, como una especie de dualidad. Yo no la entiendo porque no la conozco, pero esas matemáticas, es decir, si no le ponían 2 torres, la gente no miraba esos edificios, porque el 3 era el espíritu de crecer, seguir. Fíjense que las únicas matemáticas, Leonardo, no son las occidentales. Te recomiendo que leas Matemáticas, la pérdida de la certidumbre, donde está disociado esa idea de aletheia, de verdad, de no oscuridad. Hoy las matemáticas no son más que un recurso, y hay infinita variedad de matemáticas que se han abierto a partir de los sistemas redárquicos. No solo los puentes de Königsberg, donde aparecen estos retículos y redes y circuitos y cosas que son las nuevas topologías de red. Esto es mucho más que eso, mucho más complejo. Fíjate la emergencia de la matemática fractal, la matemática estadística, ¿sí o no? Todo lo que aparece como modelos. Entonces, cuidado, cuidado, que yo no me atrevería a decir que las matemáticas son rigurosas, sino nada más que un instrumento, y que también entra en decadencia. Porque ya probablemente, una vez que una persona con el GeoGebra ve un hiperboloide de una hoja, o un elipsoide, y lo puede cortar con planos, no tiene que hacer todo una imaginación creadora, y le confiere otro sentido, y después ese tipo va a ser un arquitecto sensacional, donde va a ser una superficie arreglada que no va a ser ni paralelepípedica, porque el mundo no es geométrico, no es el mundo de Newton, ese mundo se murió en esta mirada. Fíjate, Filosofía Natural del Mundo, el libro de Newton, sobre el mundo del universo. La Tierra, esférica, órbitas elípticas, focos, todos los elementos de la geometría euclidiana que ya no son más. Ni siquiera sabemos si es eso o no. Bueno, no me quiero meter porque si no esto se transforma... Desgraciadamente se me cayó el sistema. Pero yo estoy de acuerdo contigo, sino que yo, por ejemplo, yo creo que si donde los psicoanalistas serían absolutamente cesantes, serían los pueblos originarios, pues, porque no existe el yo, existe el nosotros. Entonces ahí el psicoanálisis no tiene ninguna posibilidad, ¿te das cuenta? Entonces, no lo sé. No lo sabe, no, psicoanálisis no, yo no lo sé por ignorante. A nivel de nosotros imposible, ahí dice que el psicoanálisis te cae, porque incluso hoy día hay como tratar de salvar el psicoanálisis, están hablando de psicoanálisis relacional, que ya es como tremendo, o sea, una cuestión que yo digo, y ahí hay que haberse fumado algo muy extraño, ¿ya? Pero lo que yo te quería decir es que efectivamente hay que decolonizar. La base es la decolonización. Sí, ¿ya? señor. Porque, ¿sí? Y es deconstructiva, es una deconstructiva, sí, una pero hay que tener deconstrucción cuidado con el crítica. postmodernismo, sí. Y ahora estamos en el laberinto, diría Derrida, Deleuze, porque esto dejó de centrarse en el aula presencial, en el construccionismo social, y ahora es todo eso y mucho más y mucho menos que eso. Y estamos asustados porque no entendemos qué está pasando, porque los millennials, que ya están en la universidad, construyen conocimiento o saben y tienen competencias que nosotros, que estamos hace 40 años en la universidad, no las tenemos. Los chicos de 3 o 4 o 5 años ya manejan dispositivos que nosotros le tenemos miedo, porque no podemos convivir. Son dispositivos inteligentes, que inteligen cosas que nosotros no aceptamos que inteligen. No sé cómo decirlo, es muy loco. Todo está bien, está bien. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos temor a la incertidumbre. Ese es nuestro problema. Y al no control, está saliendo no acá, control. sí, Por supuesto, sí, pues si venimos del capitalismo, nosotros tratemos de ser socialistas capitalistas cuando somos tipos que andamos controlando y somos altamente jerárquicos. Entonces tenemos una enfermedad nosotros de base. Entonces, lo que hemos hecho nosotros aquí en Chile y lo que estamos haciendo en Bolivia, y yo los voy a invitar en algún momento, ya, cuando inauguremos el Kiber, vamos a inaugurar un Centro Internacional de Cibernética Relacional. De cibernética relacional. Lo vamos a inaugurar en Bolivia, porque allá se está dando algo que no se da en Chile, pero sí se da en los pueblos originarios, en los aymaras, en los quechua, en los mapuches y en los guaraní.
ya que es el concepto de vivir bien, que alguna vez lo tomamos acá, que es un concepto justamente que es relacional. No tiene el concepto, los IU, por ejemplo, como concepto territorial, no tiene el concepto de desarrollo, no tiene el concepto de crecimiento económico, porque no lo necesitan. Entonces tenemos que aprender, siendo nosotros absolutamente gente mezclada, no somos originarios. Y redescubrirlo para nosotros, porque eso para está vivir en bien el nosotros. mercado. Yo estoy dirigiendo a una chica que es ecuatoriana sobre una tesis sobre etnomatemáticas, y me he sorprendido porque yo soy un domesticado formateado para ver el número real desde un particular lugar. Y la pregunta es, y hay un libro de Kline o de Morris Klein que se llama ¿Por qué Juanito no aprende matemáticas? Que salió famoso, vos lo conocés, Elisa, seguramente. ¿Por qué no aprende matemáticas? Porque imagínense enseñarle matemáticas absolutamente estructurales y abstractas a un chico que cuida cabras en el altiplano, o llamas, perdón. Lo cual no está mal ni bien, simplemente qué sentido le puede conferir. A lo mejor hay otra matemática, otra construcción que le hace una vida mucho más feliz. Que no debe ser un muro como el que construye el dique para tener un laguito y arruina todas las islas que quedan allá por abajo, ¿no? Sino como una posibilidad. Ahí está el desafío de esta época, ¿no? Lo que viene, lo porvenir, el futuro. ¿Y cuáles son las actitudes del futuro? Bueno, listo. Gracias, Ángel. No Gracias, nada. Leonardo. ¿Alguien más que quiera formular alguna pregunta o comentario para ir cerrando? Elisa. Elisa, adelante. Yo no soy psicoanalista, soy psicóloga, pero no psicoanalista por elección, porque, por muchas razones, no interesa. Pero me he tropezado últimamente con un libro de una brasilera que se llama Sueli Rodnik, que tuvo la desgracia de exiliarse en Francia por la dictadura brasilera. Y allí tuvo, junto con la desgracia, la suerte de encontrarse con Félix Guattari. Y escribe hoy un libro, escrito un libro, que se llama Decolonizar el inconsciente. ¿Y qué plantea ahí, imbuida por las ideas de Guattari? Discute con el aporte enorme que hizo Freud al conocimiento del funcionamiento del inconsciente, que el inconsciente, digamos, el funcionamiento que todos y cada uno de nosotros tenemos en la subjetividad personal, independientemente que conozcamos el concepto de yo, es un inconsciente atravesado por la historia y por el paradigma dominante. Y por eso, y digamos que el paradigma capitalista, su verdadera máquina, la máquina que hay que destruir y reconstruir, nos constituye hasta en la forma en que deseamos. Está dentro nuestro, ha penetrado no solamente en nuestra conciencia reflexiva, sino que ha penetrado en nuestro propio inconsciente, que ha dejado de tener esa constitución tan familiarística que es, digamos, el papá y la mamá, que la impronta freudiana, sino que es un inconsciente histórico-social, epocal, y es muy interesante donde ponen Rolnik y Guattari el acento, porque ella dice, versus el sentirse bien y los libros de autoayuda, que hay que sostener el malestar, porque esta sociedad produce malestar, y ese malestar es el motor del cambio social.
Y que entonces, toda esta cosa del New Age, siéntete bien, disfruta la vida, eso es otra forma de penetración colonial. Básicamente estas son las ideas fuertes, y volvemos a la cosa de la búsqueda del sentido de Mónica y Ángel. Y esto que linkeamos con Freire de la pedagogía crítica, porque entonces lo que Rolnik hace en el consultorio, siendo ella psicoanalista, y lo que hace en la vida, no tiene nada que ver con donde el ello estaba, el yo adviene. Y no es un psicoanálisis yoico, sálvese quien pueda, lejos del nosotros, es otra cosa. Entonces no podemos hablar ni siquiera de un psicoanálisis en general. Hay psicoanálisis y hay psicoanálisis. No siendo yo psicoanalista, yo soy terapeuta sistémica, y otro día podemos hablar de qué se trata eso, que tiene mucho que ver, Leonardo, con lo relacional. Me interesaría mucho conocer estas perspectivas. Vos hablaste de 4, yo no sé cuáles son las 4, si podés rápidamente hacer una breve síntesis de esas 4 perspectivas, me interesaría mucho. Gracias. A ver, mira, esto lo escribió Varela en un libro muy pequeñito que se llama Conocer, ¿ya? Y también de Cuerpo Presente. Hay 3 perspectivas donde, porque Varela fue profesor mío también, ¿ya? Y en ese sentido, Maturana también fue profesor mío. Nunca estuvimos de acuerdo, que fue lo mejor de esto, ¿ya? Jamás. Porque yo no estoy de acuerdo con Maturana, creo que tiene unos errores teóricos, pero muy grandes, muy, muy grandes. ¿Ya? Hay confusiones muy serias en Maturana y justamente llega, como yo le dije, profesor, le dije la biología del amor después de las 8, porque nos va a meter en muchos problemas después. ¿Ya? Eso disculpe, fue Leonardo, pero abreviamos, Leo, por favor. Okay. Disculpe usted. 4, hay dos grandes líneas, las de representación y las de no representación. ¿Ya? Hay una de la representación, hay una que se llama la simbólica, la escuela simbólica, que dice que hay una realidad externa que tú la reduces a un sistema lógico que reproduce mediante los símbolos esa realidad. ¿Ya? Y esa realidad lógica, ¿cuándo sabes tú que está bien? Cuando el resultado de tus símbolos y tus operaciones simbólicas coinciden con lo que tú quieres. Esa es la escuela simbólica. La segunda escuela es la conectivista. La escuela conectivista dice que efectivamente en el cerebro, como decimos nosotros, cuando se produce la idea de conocer, ya no se prende todo el cerebro, sino que hay elementos emergentes, partes de, pues se llama conexionista, que representan el elemento lógico que tú necesitas ver, pero se llama de representación. Igual, estás representando. ¿Estamos? O sea, hay algo que está afuera que tú puedes representar y aunque haya un elemento emergente, sigues representando. Después vienen las de no representación. Y esto es fundamental, Elisa, porque es lo que nos diferencia a los físicos cuánticos. Los físicos cuánticos todavía andan buscando objetos, cuando la física cuántica es básicamente relacional. O sea, ahí está el problema. Mira, aquí lo que viene es que en la no representación, ¿quién aparece? La enacción. La enacción de Varela es de no representación. ¿Por qué? Porque se genera el conocimiento en la acción misma. Tú enactúas la forma del conocimiento. Aparece ahí, haces camino al andar, ¿ya? Como dice mi amigo Ángel. Y la cuarta es la relacional, es la nuestra, la teoría relacional, que la vas a encontrar en Malpartida Lavandero, se pueden entrar a la parte nuestra que dice que el conocer es una configuración de triferencias determinadas culturalmente. Nosotros triferenciamos todo el tiempo, pero la cultura determina cuál triferencia pasa a distinción y cuáles no. Diferencial significa que yo frente a 2 unidades extraigo diferencias, como decía Bateson, pero son triferencias porque somos 3, no somos 2. Si no, la relación sería de diferenciación, sería entre comillas general y objetivo. Generaríamos una falacia. Triferencia te obliga a ti a que tú estás haciendo la extracción de diferencia. Por eso es triferenciación y no se puede representar. La relación no tiene posibilidades de representación. Por eso uno se equivoca cuando dice que la relación entre tú y tu pareja, y tú te empiezan a hablar sobre eso, estás dando cuenta de las transacciones y la interacción entre la pareja, pero no de la relación. No tienes acceso. Es cuando el médico te dice,
Oye, ¿cuánto te duele? De 1 a 7. Me duele 7, pero en rigor, en el plano argumental, no está dando cuenta de lo que le duele. No puede. Tu plano fenoménico que está funcionando, en lo que tú llamas dolor, no lo puedes pasar al plano argumental. Entonces, finalmente, la objetividad es un predicado del objeto. Entonces, no es que no haya realidad o haya realidad, lo que pasa es que a esta altura se hace absolutamente, no forma parte del sistema de conocimiento, no es necesario. Lo importante es la coherencia que se da en el plano argumental. Y en ese sentido, uno está adaptado como condición y no como resultado. Fíjense que los gringos no tienen el concepto de entorno. En Gringolandia no existe el concepto de entorno, existe el concepto de ambiente y el concepto de surrounding, pero no existe el concepto de entorno. Por lo tanto, siempre van a tener que adaptarse, siempre van a tener que buscar objetos y generar una disociación esquizofrénica muy, muy grande. Y esa decolonización es justamente la que nos tiene enfermo hoy día. La disociación que genera los conceptos de medio ambiente, cambio climático, desarrollo sustentable, cosas que son imposibles hoy día. Son imposibles. Eso. Gracias, No sé Leo. si te expliqué, Elisa. Más o menos, es que Elisa, No. cuando el Alejandro ahí se pone en la típica lineal cartesiana de la hora, yo me muero, no puedo, me angustio, así que voy a ir a verte cuando pueda allá a Argentina. Pero a mí me angustia, eso te quedan 5 minutos. Yo no te dije que te quedaban 5, te dije que te quedaba 1. Vamos a escuchar la pregunta, la última pregunta. Escribí en el chat una bibliografía para ver eso, por favor. Yo te voy a... Bueno, a ver... En el chat okay. la puedes incorporar. Ahí, en el chat estamos incorporando y estaba pendiente una que iba a incorporar a Ángel. Harold, tenías la mano levantada y se fue. Ah, no, aquí está. Harold, adelante. La última pregunta de la sesión del día de hoy. Sí, es Adelante. que Comentario, vamos. es tanta la conversación y tan enriquecedora. Quiero, más que discutir y confrontar con perspectiva, porque con Leonardo también hemos discutido en otros espacios, es resaltar lo que dice la profesora Elisa en torno a lo sistémico y lo relacional. ¿Sí? Y la premisa sistémica no desconoce la representación, pero la refieren a la operación, desde el cual surge. Entonces, la operación educativa, la práctica educativa que estaría describiendo acá Ángel y Mónica, por supuesto que genera representaciones, pero no son representaciones de algo que está fuera de la relación que se está produciendo ahí. ¿Fijan? Entonces, ahí el llamado yo creo que en términos epistemológicos de lo que estamos conversando, porque estamos conversando de muchas cosas y de muchas perspectivas a la vez, y de mezcla entre una y otra, es como ser lo más sistémico que podamos ser, y eso significa preguntarnos desde qué distinciones estamos haciendo las diferencias, ¿sí?, que consideramos pertinentes y que tendrían sentido, ¿cierto? Eso como un llamado. Y una pregunta, si quisiera hacer una pregunta, Ángel, más en concreto. El tema de la autorreferencialidad, ¿cierto?, que es un elemento súper importante también en la propia teoría matemática. ¿Cómo la han manejado ustedes en términos de la relación? ¿Cómo han incorporado el elemento de la autorreferencialidad, de la clausura, ¿cierto? Clausura, autorreferencialidad, pero entorno en la medida que es una posibilidad de especificar, ¿cierto? No hay un entorno en sí, sino que hay una especificación posible desde una relación, ¿sí?, autorreferencial. ¿Cómo ustedes han incorporado esa mirada, esa perspectiva también en el trabajo? En la práctica misma que ustedes están señalando. ¿Cómo lo han hecho? Es plausible mi pregunta. Gracias. Adelante, Ángel. Activa tu micrófono, por favor. Acá estoy. Me cuesta mucho entender decime qué es autorreferencialidad para vos, porque estamos metiéndonos en un terreno que un matemático por ahí, que Sí, puede ser. Digamos, ¿dónde estamos parados? ¿En qué contexto? ¿Qué sería más o menos? ¿Cuál es la pregunta? A ver si me la podés reformular en términos mucho más matemáticos. Matemático imposible, porque no soy matemático.
Pero, a ver, creas. pues ya, ok. No, me refiero como la relación, ¿cierto? Esta relación educativa, esta práctica educativa, ¿cierto? Sí, Que tiene un interior, tiene algo que va marcando un interior, ¿cierto? Construye una propia realidad. A su vez, lo que identifica como contenido, por ejemplo, si un alumno se le da una tarea, ¿cierto? O que investigue algo, que explore algo, ¿cierto? Ese algo externo, que no es controlable, va a ser posible de ser procesado desde la justamente, no, interioridad. ahora entendí, sí, 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 sí. Eso. No. Nosotros ya no, digamos, primero que nada desaparecieron los mapeos. Mónica dijo muy bien la palabra cartografía. Ahora es un navegante que sale a buscar. Pero el lugar de encuentro, el lugar común, es un lugar de puesta en común y de co-construcción, es sinérgico. Entonces, por grupos, los alumnos, se trabaja un problema. Por ejemplo, ¿qué es un modelo lineal en ingeniería? Los grupos lo traen y el profesor es un mediador que va reordenando el debate y después que cada uno se pone a punto, se hace una conclusión teórica, se va al marco teórico y luego ellos mismos van a diseñar una estrategia de evaluación intergrupal para evaluarnos todos. Y ese es un modo de evaluarnos también nosotros. Pero está en construcción eso, porque no, es muy difícil, porque el alumno sabe o no sabe, ellos quieren que le llenemos la cabeza. Hay gente que dice, no me transmitió nada, como si el conocimiento fuese algo material que te lo puedo meter en la cabeza o no sé cómo. Eso hay que, digamos, construirlo, no construirlo, pero ya se terminó esa obediencia de vida. Hoy, en esta perspectiva, es más importante saber dónde me conecté para traer este problema al curso y presentarlo y comunicarlo, porque para mí competencia es poder y saber hacer, que lo que fluye por la cañería. Para eso está el docente, que es un mediador entre el conocimiento y es el que tiene un poco el que pone los límites, ¿sí o no? Digamos, dice, bueno, acá no vamos a empezar por acá, empecemos por este grupo y no por este otro, porque acá, qué bueno, y después ellos mismos van comprendiendo. Es complejo, por eso dije que no hay, justamente la docencia está muy mal en matemáticas, porque para acá no tenemos la división teoría-práctica, se da teoría y después yo pretendo que vos vayas y hagas una práctica. No, acá se terminó. Acá hay un híbrido práctico-teórico. Para eso están los instrumentos, o sea, no hace falta saber las tablas de multiplicar, pero hay que entender muy bien y conferir sentido qué significados tiene la multiplicación en nuestras vidas. El multiplicar, el sumar, el restar, el dividir. La operación no es el resultado, no sé cómo decirlo, el efecto del resultado, perfecto, tiene un 10, es meritocrático, esto no. Vos podés saber mucho de tablas, podés saber mucho de integrales y no entender un corno para qué sirven. Tener la teoría, por eso no es textual, no es tener la cabeza llena, sino la cabeza bien puesta, diría Edgar Morán. ¿Sí o no? Tener la cabeza bien puesta. Y bueno, acá se han discutido cosas que me superan totalmente. Imagínense a alguien que 2×2, geométrico como yo, tratando de entenderlos, pero les prometo que la próxima voy a venir munido de armamento pesado para discutir estas cuestiones. La verdad que muchas gracias por las intervenciones. Muchísimas gracias, Ángel, Mónica, por y a favor. todas y todos. De verdad que les agradezco su presencia. Detecto que aquí hay un tema que es altamente sensible y que convoca las preguntas de muchos y de muchas. Total que seguramente en el futuro nosotros vamos a estar de nuevo atendiendo el llamado a seguir discutiendo este tema, ¿no? Queda por Seguro. medio, por supuesto, todo lo que es educación sistémica, todo lo que es el proceso educativo en general, el sentido de la universidad, el sentido del conocimiento, el sentido de la vida y, como bien decía Harold, la pregunta sistémica por excelencia, que es precisamente tener la claridad desde dónde hacemos las distinciones. Por parte nuestra,
de la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico, de la Universidad Austral de Chile, el Instituto de Gestión e Industria y de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial. Les agradecemos mucho su presencia. Esta está quedando grabado. Nosotros subimos estas grabaciones usualmente en la página web de labdis.org, gracias a la gestión de Bruno Gerardino. Y bueno, los esperamos. La próxima semana tendremos a Elisa, precisamente siguiendo quizás con este tema y conductor del tema de cómo es que conocemos y cómo es que enseñamos, si es que nos atrevemos a enseñar a conocer. De mi parte, y por supuesto agradecemos también la presencia de Ulises Alarcón, director de nuestro instituto, su presencia y muchísimas gracias. Sandro tiene el dedo levantado. Le voy a dar el derecho de palabra a Sandro porque... Gracias Alejandro, gracias a todos. Só quero lembrar que en la próxima semana de lunes a jueves es el Congreso de la Organización Mundial de Sistemas y Cibernética, si alguien tiene interés, ¿no? Mandanos el enlace, y vos también, Alejandro, mandanos la invitación, que el viernes voy a estar acá. Sí, no, eso cuente que la invitación se las hago llegar. De hecho, el enlace es el mismo, porque este enlace es recurrente. Total que no hay necesidad de volvernos a mandar. Estimados, estimadas, mi correo en el chat. Ahí está. En el chat sí. Hay información Ángel, para Elisa. Te dejé para Elisa, para Mónica y Ángel, para el correo mío. Y ahí hay también el tema del enlace que yo les comenté de la experiencia de Paideia. Muchísimas gracias a todas y todos. Feliz tarde. Bueno. Qué bueno que no dijiste todos, porque ahí sí que me retiro. Me lo hubieses dicho antes, lo hubieses dicho al comienzo. Qué bueno que no lo dijiste, Alejandro. Ya.